Hola, bienvenidos. Hoy vamos a ver informes y certificaciones. ¿Alguna vez vieron algunos de ellos? Vamos a ver los modelos. En un caso tenemos un modelo de informe y en el otro un modelo de certificación. ¿Qué diferencias ven entre ellos? Como podemos ver, en ambos casos vamos a encontrar la firma del contador. Pero van a existir diferencias entre ambos escritos. En el caso de la certificación, se asegura o se afirma con certeza el objeto que se está analizando. Por ejemplo, un caso muy común es la certificación de ingresos, donde se asegura los ingresos de la persona que ha solicitado dicha certificación. En cambio, en el informe de auditoría se opina sobre la razonabilidad de los estados financieros. ¿Por qué hablamos de razonabilidad y no hablamos de certeza cuando hablamos del informe de auditoría? Pensemos entre todos. Cuando el auditor va a emitir su opinión, se va a basar en pruebas. Es decir, no se pretende que revise la totalidad ni reprocese la totalidad de la contabilidad. Va a tomar muestras, va a hacer determinadas pruebas, va a tomar determinados juicios. Parte de la contabilidad no es exacta, hay depreciaciones que se estiman, con lo cual siempre la opinión de auditoría va a ser en base a razonabilidad. Y este es un concepto muy importante que siempre deben recordar. Pasemos a continuación a ver los procedimientos que vamos a hacer en el caso de una certificación versus el que hacemos en el caso de las auditorías. Para una certificación de ingresos, por ejemplo, haríamos procedimientos que conocemos como de técnica contable, en la cual verificaríamos, por ejemplo, las facturas, si esta persona realizara su actividad independiente, o los recibos de sueldo si fuera una persona que trabaja en relación de dependencia. Y a partir de esa constatación, podríamos emitir una certificación de los ingresos de esta persona. En el caso de una auditoría, vamos a hacer determinadas pruebas. ¿Cuáles? De cumplimiento y sustantiva. Por ejemplo, inventarios de bienes de cambio, arqueos, circularización de clientes y de proveedores, etc. De este modo, a partir de esos procedimientos, llegaríamos a una conclusión sobre la razonabilidad de estos estados financieros. En el caso de un informe, el contador va a emitir un juicio técnico a partir de los procedimientos que ha realizado. Por el contrario, en la certificación, simplemente se hará una verificación o constatación a partir del soporte, pero no se emitirá un juicio técnico. Simplemente hará una certificación de lo que ha revisado. De esta manera, los invito a realizar la siguiente actividad para relacionar los conceptos adquiridos. En pantalla podemos visualizar la clave de respuesta de esta actividad. Allí podremos ir identificando a partir de las distintas oraciones si son sentencias vinculadas a conceptos de certificación o conceptos de informe. Por ejemplo, el que presentamos en pantalla claramente es un procedimiento de técnica contable para determinar la exactitud de un objeto que se verifica, con lo cual está claramente relacionado con una certificación. Ahora sí vamos a ver el informe de auditoría. El informe de auditoría sigue los modelos determinados por las propias resoluciones técnicas. Les sugiero revisar la RT37. A continuación vamos a analizar cada una de las partes que componen el informe de auditoría. En primera medida vamos a encontrar el título, que no puede faltar. Simplemente se dice Informe del Auditor Independiente. A continuación se va a incluir el destinatario. Esto es muy importante. Siempre el informe debe estar destinado a alguien. En general va a ser la persona que ha contratado los servicios de auditoría, pero también podría ser la persona que el que contrató designe como destinatario. En el caso de que sea un ente,
se debe indicar a los propietarios o máximas autoridades. Apartado introductorio. Se debe identificar con claridad y precisión los estados contables a que se refiere el informe, como así también la denominación del ente y periodo o fecha a la cual se refiere. Y se debe remitir al resumen de las principales políticas contables. Por otro lado, la responsabilidad de la dirección. Como ustedes saben, la dirección es responsable de la presentación y preparación de los estados contables, con lo cual eso debe quedar de manifiesto en el informe de auditoría, como así también de que ellos son responsables del sistema de control interno que asegure que esos estados financieros estén libres de errores materiales. Por otro lado, tenemos la responsabilidad del auditor. El informe debe contener una manifestación de que el auditor va a expresar su opinión acerca de la razonabilidad de los estados financieros en base a las normas de auditoría que estuvieran vigentes. Indicación de la tarea realizada. En este punto, cuando un procedimiento que es usual hubiera sido suprimido o alterado o modificado por otro, y el contador hubiera obtenido evidencia suficiente para respaldar su opinión, no será necesario agregar este párrafo. Por otro lado, tendremos el dictamen. En este párrafo, el auditor va a emitir su opinión o se va a abstener de hacerlo acerca de si los estados contables en su conjunto presentan razonablemente la información allí contenida de acuerdo a las normas contables profesionales. Ya casi terminando, tenemos elementos adicionales. Aquí va a depender en dónde se presente este informe. Hay determinados requerimientos específicos de acuerdo al consejo de cada jurisdicción, con lo cual hay que prestar especial atención y obtener los modelos de cada consejo para dar cumplimiento a estos requisitos. ¿Se animan a ingresar al consejo profesional de la jurisdicción en donde pretendan desarrollar su actividad y verificar qué elementos adicionales les exigen? Finalmente vamos a tener el lugar y fecha de emisión. Recuerden que la fecha de emisión es muy importante porque marca hasta cuándo el auditor va a ser responsable y va a tener que documentar sus papeles de trabajo en la revisión de hechos posteriores hasta esa fecha. Y por último tendremos la identificación y firma del profesional. Han sido muchos conceptos, así que es momento de poner en práctica y repasar cada uno de ellos a partir de la siguiente actividad que luego veremos en las claves de respuestas. En esta actividad vamos a poder identificar los diferentes componentes del informe de auditoría, como es el caso del apartado introductorio que vemos en pantalla, con su definición y el correspondiente ejemplo. Nos encontramos en la etapa final de la auditoría. Ya hemos realizado todos los procedimientos y pruebas y estamos en condiciones de opinar acerca de esos estados financieros. Nos vamos a encontrar con diferentes tipos de opiniones. Opinión favorable sin salvedad. Es cuando el auditor llega a la conclusión, después de todas sus pruebas, que los estados contables en su conjunto presentan razonablemente la información allí contenida, libre de errores y están sujetos a las normas contables vigentes, con lo cual no hay salvedades. En el caso de que hubiera salvedades, nos encontraríamos con una opinión modificada. Opinión favorable con salvedades. En este caso, el auditor ha tenido algún tipo de limitación o ha detectado algún tipo de incorrección a través de los procedimientos que ha llevado adelante, con lo cual debe dejar plasmado esto en el informe de auditoría. Por ejemplo,
Sería el caso de que el cliente no le quisiera dar al auditor un detalle de los bienes de cambio. Entonces, con lo cual, el auditor no podría hacer procedimientos sobre bienes de cambio y tendría una limitación en el alcance. También sería el caso si a partir de un procedimiento que realizara la auditoría detectara una incorrección y que la compañía no estaría dispuesta a ajustarlo. De pronto se detectaron saldos de clientes incorrectos de acuerdo a las respuestas recibidas de clientes, se hace la verificación y se constata que efectivamente hay facturas de cliente que no están registradas, con lo cual eso debería estar incluido en los estados financieros, la compañía no quiere hacer el ajuste y tal incorrección debe quedar plasmada en el informe. En este caso el dictamen va a ser favorable salvo por estas cuestiones que hemos descrito y que deben quedar plasmadas en el informe de auditoría. Ahora, si las desviaciones o salvedades son muy significativas o generalizadas, el auditor podría emitir una opinión adversa. En este caso es cuando la información no presenta razonablemente la información contenida o no ha sido preparado de acuerdo a las normas contables aplicables. En este caso, el auditor debe plasmar y justificar el detalle de los fundamentos de la opinión en un párrafo aparte que se conoce como fundamento de la opinión adversa. Por último, el auditor puede abstenerse de opinar y es cuando no puede reunir los elementos de juicio válidos y suficientes que le permitan opinar sobre los estados financieros y en ese caso concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros puedan ser generalizados y significativos, y de este modo se abstiene de opinar. En algunas oportunidades vamos a encontrar la necesidad de enfatizar alguna cuestión en el informe. Esto está previsto en la RT 37, que expone un párrafo que se conoce como párrafo de énfasis. Allí el auditor tiene la oportunidad de enfatizar en alguna cuestión que le resulte pertinente, siempre y cuando esta cuestión esté adecuadamente revelada o presentada en los estados financieros. De lo contrario, tendríamos una incorrección si la compañía hubiera omitido esta nota en sus estados financieros. Esta cuestión a enfatizar puede ser por un hecho que se tomó conocimiento con posterioridad a la fecha original de aprobación y emisión de los estados financieros. También puede ser cuando existe incertidumbre sobre la posibilidad de empresa en marcha. Sobre esta cuestión en particular vamos a ver los diferentes casos que se pueden presentar. En el caso de incertidumbre de que la empresa continúe en marcha, se pueden presentar tres escenarios posibles. El primero de ellos es que la entidad haya medido y expuesto adecuadamente los potenciales efectos de tal situación. En tal caso, la opinión del auditor será favorable, sin salvedades, y hará mención en su párrafo de énfasis a aquella nota en donde se describe tal situación. En el caso que la entidad haya medido la situación, pero no la haya revelado adecuadamente sus estados financieros, ni tampoco sus posibles efectos, y en la medida que dichos efectos no sean generalizados, el auditor podría emitir una opinión favorable con las salvedades explicando la falta de revelación de la nota de esta situación. En el último escenario nos encontramos con la situación en que la entidad ha medido la situación pero no la ha revelado adecuadamente y los efectos podrían ser generalizados. En este caso, la opinión va a ser adversa y en los fundamentos de la opinión adversa describirá tal situación. A continuación trabajaremos con una actividad que nos permita visualizar y resumir todo esto que hemos aprendido. En esta actividad se presentaron las diferentes opiniones que el auditor puede incluir en su informe y como visualizamos en el cuadro debemos irlo acomodando en función de cada uno de los tipos de actividad, indicando el impacto en el informe de auditoría.
Hola, bienvenidos. Hoy veremos algunas de las certificaciones especiales más comunes que les serán de mucha utilidad el día de mañana. Como guía de ayuda pueden obtener a través del Consejo Profesional de Ciencias Económicas en el que se matriculen el día de mañana cuando estén recibidos, podrán obtener algunos ejemplos de certificaciones que pueden tomar a la hora de elaborar uno. Tienen que tener en cuenta que cada certificación va a tener sus particularidades, si no es una de las típicas, pero de los ejemplos que más comúnmente encontramos que nos van a solicitar nuestros potenciales clientes, hay ejemplos en estas páginas de los consejos de cada jurisdicción. Por ejemplo, si vamos al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Córdoba, vamos a ver, como vemos en pantalla, algunas de las certificaciones básicas. La estructura siempre va a ser similar. Primero vamos a indicar que es una certificación contable, vamos a mencionar a quién está dirigido, que va a ser el comitente, el domicilio, el quit, toda su identificación. Seguiremos explicando el alcance de nuestros procedimientos. Esto es fundamental. Indicaremos que somos contadores públicos independientes, las normas a las que estará sujeta esta certificación, la RT37 y las resoluciones, digamos, del Consejo de la Jurisdicción en donde vayan a certificar este documento. Asimismo, siempre vamos a dejar expresamente mencionado que se trata de una certificación donde es una simple constatación, que no se trata de una auditoría ni una revisión, sino que vamos a constatar un documento con otro y no vamos a emitir ningún tipo de juicio. A continuación vamos a explicar detalladamente qué es lo que se certifica, que van a ser el documento que se adjunta a esa certificación, como puede ser una declaración, como puede ser algún tipo de documento o de manifestación, con todo el detalle de a quién pertenece, quit, actividad, todo lo que sea relacionado con esa declaración o documento que adjuntemos y por quién ha sido preparado también indicaremos. Después mencionaremos cuál ha sido el alcance de nuestro trabajo específico, contra qué hemos constatado esa declaración. Y vamos a dejar expresamente mencionado todos los documentos con la cual contrastamos esa declaración, ya sea, por ejemplo, registros contables, estados contables, libros, actas, declaraciones juradas o cualquier otra documentación que hayamos utilizado para confrontar o constatar esa declaración. Finalmente tendremos la manifestación o aseveración de ese contador que estará certificando que ha constatado la información declarada en ese documento adjunto o manifestación con los documentos. Por último, lugar y fecha y el firma y sello del profesional que haya realizado la certificación. A continuación veremos una certificación de ejemplo concreta, como puede ser una certificación contable para una declaración jurada de origen de licitud de fondos para la adquisición de un inmueble requerido por la resolución 2111 de la UIF. En este caso, lo que se va a certificar va a ser una declaración jurada de la persona que esté adquiriendo ese inmueble en donde manifieste que de dónde ha obtenido los fondos para la compra de ese inmueble. Entonces, la tarea nuestra será constatar esa declaración jurada con los documentos que nos provea esa persona y manifestar en ese certificado todas las constataciones y cruces que hicimos entre un documento y el otro. ¿De dónde podremos haber cruzado esa información? Bueno, podrían ser recibos de sueldo, podría ser un comprobante de un préstamo que haya solicitado esa persona para adquirir esos fondos, podría ser la venta de otro inmueble o la venta de un rodado, cualquier otra documentación que sirva de respaldo para sustentar esa declaración por la cual la persona manifiesta que ha obtenido esos fondos de manera lícita para la compra de un inmueble. Así como esta, veremos muchas otras certificaciones que se nos pueden presentar que nos requieran. Es de mucha utilidad ingresar a los consejos, como les mencioné, donde van a poder obtener ejemplos concretos que les ayude a armar su propia certificación. De esta manera están listos para hacer la próxima actividad práctica integradora.